Y por último, vimos las razones para usar muestras, que son fundamentalmente 4, ¿no? Que independientemente de que quisiéramos estudiar la población completa, pues no podemos porque hay restricciones que nos obligan a usar muestras. Con eso cerramos esa parte y con ello cerramos la segunda parte del programa, porque ya hemos dicho en otras ocasiones que el programa está compuesto por 3 partes, ¿no? Por un lado está la introductoria, que es aquella más corta que vimos y que comienza con los orígenes de la estadística y luego pasa por otros aspectos de la definición de una serie de conceptos que se utilizan en la estadística. Y terminábamos con las definiciones de estadísticas, tipos de estadísticas, la definición de estadística, los usos de la estadística, usos equivocados de la estadística y los tipos de estadística. Hablamos de estadística inferencial, de estadística descriptiva. Y ahí inmediatamente entramos a la segunda parte del programa, que es exactamente el tema de la estadística inferencial o inductiva, que comenzó cuando definimos la estadística inferencial o inductiva. Luego vimos una serie de conceptos asociados a la estadística inferencial, como es el concepto de población, el concepto de muestra, inferencia, representatividad, parámetro, estimador. Y luego que conocíamos esos aspectos, entramos directamente a la principal aplicación que tiene la estadística inferencial, que es el muestreo. Vimos el concepto de muestreo y los diferentes tipos de muestreo, aleatorio y no aleatorio. Dentro del aleatorio, los diferentes tipos que hay. Vimos cómo seleccionar muestras usando cualquiera de los tipos de muestreo aleatorio que vimos. Y luego vimos el muestreo no aleatorio, que vimos que lo agrupamos en 2 categorías, por conveniencia e intencional, y vimos cómo usamos uno y otro tipo para hacer estudios de caracterización o estudios exploratorios. Y por ahí terminamos ese tema y con él terminamos la segunda parte del programa, que es estadística inferencial. Vamos a entrar ahora a la tercera parte del programa, que ya es propiamente estadística descriptiva, que es la tercera y última parte del programa, pero obviamente la más larga porque este curso es básicamente de estadística, descriptiva, con un pequeño componente de estadística inferencial para que tengan nociones exactamente de aspectos de la estadística inferencial y especialmente de el muestreo, para que puedan entender cuando están estudiando resultados de una muestra o puedan seleccionar inclusive sus propias muestras, que vieron que es un procedimiento relativamente sencillo. Bueno, entonces vamos a entrar, decíamos, la tercera parte y vamos a comenzar con digamos, una pequeña introducción a lo que es la metodología de investigación estadística, ¿sí? Cómo nosotros usamos la estadística para la investigación, porque dijimos que ese es el objetivo cuando definíamos la estadística tanto en términos generales como la estadística descriptiva, decíamos precisamente que nos proporciona herramientas para la obtención, análisis e interpretación de información. En el caso de la estadística descriptiva, se le agregaba sin el propósito de hacer generalizaciones más allá de lo observado. Entonces, ¿por dónde comenzamos la investigación? Tenemos un escenario, que es la población, que la podemos estudiar completa y hacemos un censo, o la podemos estudiar a través de una muestra. Vimos las dos cosas. Bien, pero de la población que nosotros vamos a obtener información para poder estudiar la población, necesitamos un insumo básico, necesitamos una materia prima, y esa materia prima, insumo básico para el estudio de la población, es la información. Muy bien, entonces vamos a entrar ahí a ese componente. Yo voy a cargar este documento.
Muy bien. Entonces, comenzamos acá. Déjame abrirlo. Se ve el documento, ¿no? Sí, sí, se ve. Sí, se ve perfecto. Muy bien. Sí. Vamos a comenzar con esta introducción que yo le he llamado a la información como insumo para el estudio de la población. Es decir, para la aplicación de la estadística como ciencia para producir conocimiento. ¿Qué dice acá este párrafo introductorio? Fíjale, en función del conocimiento obtenido a partir de los temas tratados en forma previa, ya se dispone del conocimiento necesario acerca del universo en el cual se hará la investigación, a través de la cual se obtendrán las informaciones requeridas para el estudio del fenómeno de interés, pues se maneja adecuadamente el concepto de población. Si se optase por estudiar la población a través de una muestra, también se conocen los procedimientos de través de los cuales se puede hacer la selección de la misma. Bien, entonces, lo que acababa de decir, si ya sabemos si vamos a hacer un estudio, cualquiera sea, ya sabemos cuál es la plataforma, cuál es el escenario en el cual lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en una población. Todo estudio estadístico se hace en una población, que se puede estudiar entera si se hace un censo, o se puede estudiar a través de una muestra si se hace a través de un estudio por muestra. Y ambas formas ya las hemos discutido a lo largo de las clases previas. Es decir, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué necesitamos de esa población para poder estudiarla? Información. Si yo voy a hacer un estudio sobre el desempleo en la República Dominicana, yo necesito información sobre el desempleo. Si voy a hacer un estudio sobre las condiciones de vida de la población de la República Dominicana, necesito información sobre las condiciones de vida. Es decir, sobre el fenómeno que voy a estudiar, necesito información. Muy bien. ¿Y cómo nosotros obtenemos esa información? Observando las características de la población, que es lo que dice acá en el segundo párrafo. ¿Qué dice? El estudio, el estudio de una población cualquiera se hace a partir de la observación de sus características. Así, a su vez, la observación no es más que la forma utilizada para obtener la información referente a las características observadas de cada una de las unidades de estudio o elementos que componen la población. Perfecto. Entonces, ahí hay un elemento muy importante en ese párrafo, y es cómo se obtiene la información. La información se obtiene, ahí les dice, a través de la observación de las características de la población. Cuando hablamos de observación, no necesariamente nos estamos refiriendo a ese ejercicio que hacemos con los ojos. No solamente se observa, estadísticamente no solo se observa con los ojos, se observa de diferentes formas. Se le llama observación al procedimiento utilizado para obtener la información. Eso realmente es lo que desde la perspectiva estadística se llamaría observación, procedimiento utilizado para obtener la información. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos acá, si vemos el ejercicio hasta la obtención de la información a través de este diagrama que preparé acá, que sería el proceso, ¿cuál es el ciclo, cuál es la secuencia a seguir
en el proceso de obtención de la información que necesitamos para estudiar un fenómeno cualquiera. Aquí partimos de una información requerida, si la información que requerimos para hacer el estudio, si es sobre condiciones de vida de la población de la República Dominicana, necesitamos información de las condiciones de vida. Si es sobre el desempleo en la República Dominicana, necesitamos información sobre el desempleo. Si es sobre el analfabetismo en la República Dominicana, necesitamos información sobre analfabetismo. Y así, en sentido general, vamos a precisar información, vamos a requerir información. Ahora, esa información que nosotros requerimos, ¿qué nos dice acá sobre ella? Yo, de acuerdo, Sí, sí, sí. de Adelante. acuerdo, yo, profesor, Sí, sí. de acuerdo a la disponibilidad, la información requerida para un estudio cualquiera puede ser de dos tipos. Cuando los datos necesarios para la investigación ya existen, entonces se hace referencia a la información existente. Si por el contrario los datos no existen, en este caso se hará referencia a información no existente. Correctamente. Entonces aquí está. Esta es la información requerida. Puede que ya exista, como él dijo, pero puede que no exista. Entonces, la información que nosotros requerimos para hacer un estudio, no necesariamente tenemos que producirla nosotros, porque si ya existe, ¿para qué producirla? Si ya existe, simplemente utilicémosla y nos ahorramos dinero, tiempo, dolores de cabeza, problemas, muchas cosas nos ahorramos si la información es existente. Entonces, quedamos claros. La información que requerimos para nuestra investigación sobre condiciones de vida, sobre analfabetismo, sobre desempleo, sobre lo que sea, puede que exista o puede que no exista. Ahí estamos claros, ¿no? Sí. Ahora, Claro. ¿qué pasa cuando la información existe? Cuando la información existe, ¿qué dice acá? Cuando se está enfrente a información existente, es porque una persona, institución o empresa la obtuvo, ya que fuera para estudiar el mismo fenómeno o para el estudio de otro tema de naturaleza similar. En ese caso, se hace referencia a lo que se denomina información externa. También podría ocurrir que la información requerida haya sido obtenida previamente por la misma persona, institución o empresa que hará la investigación. En cualquiera de estas situaciones se estará frente a la llamada información interna. Correctamente. Entonces, es lo que dice acá. La información existente puede ser interna. ¿Por qué es interna? Porque ya yo la había producido antes y la tengo guardada. O la institución para la cual yo trabajo la había producido y la tiene guardada. O la empresa para la que yo trabajo la había producido y la tiene guardada. Entonces existe y es interna. Por lo tanto, si la información requerida existe y es interna, ¿qué hacemos? Simplemente la tomamos. Simplemente la tomamos. Ahora bien, si la información requerida existe, pero es externa, no la tengo yo, si no la produje yo, ni la produjo mi empresa, ni mi institución, sino la produjo un tercero, entonces esa información yo no la puedo tomar. Yo tengo que procurarla. ¿Procurarla dónde? En una fuente primaria o en una fuente secundaria. Porque la información existente externa o está en una fuente primaria o está en una fuente secundaria. ¿Qué dice acá? La información. Okay. Un momento.
La información externa estará contenida en una fuente primaria o en una fuente secundaria. Algunas fuentes normalmente solo publican informaciones obtenidas por ellas mismas. A esas se le denomina fuente primaria, como es el caso de los volúmenes del ese número, profe, Noveno. noveno, ok, del noveno Censo Nacional de Publicación y Vivienda. De población. Sí, de Población y Vivienda 2010, publicados por la Oficina Nacional de Estadística en los años 2012 y 2013. También constituye ejemplo de fuente primaria el volumen contentivo del informe general de la encuesta nacional de hogares en hogar, publicado anualmente por la Oficina Nacional de Estadística, así como el informe de la encuesta nacional de fuerza de trabajo, publicado semestralmente por el Banco Central de la República Dominicana. Correctamente. Entonces estamos diciendo que la información existente externa puede estar en una fuente primaria o en una fuente secundaria. La fuente primaria es la que provee información que ella misma obtuvo. Ella me la da y ella misma la obtuvo. Y la fuente secundaria es la que provee información que a su vez a ella se la proveyó otro. Entonces me la está dando de segunda mano. Perfecto. Y veamos acá, ejemplo de fuente primaria, dice que es el caso del noveno Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Si las publicaciones, los volúmenes, que son ocho volúmenes que se publicaron del noveno Censo Nacional de Población y Vivienda, ¿quién los publicó? La Oficina Nacional de Estadística. ¿Quién hizo el censo? La Oficina Nacional de Estadística. Entonces, ¿quién me provee la información? La misma institución que la obtuvo. Por eso es una fuente primaria. Igual, la Oficina de Estadística también levanta anualmente una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples en Hogar, que viene levantándose desde el año 2005, todos los años, a excepción del 2020, que ustedes saben por qué no se levantó, ¿no? Entonces va a haber ese hueco. Desde el 2005 en adelante, se ha levantado hasta el 2019, se está preparando el levantamiento de 2021 y va a haber un hueco de 2020, como hay un hueco en la vida de todo el mundo. Bien. De esa encuesta se publica un libro, que es el informe de la encuesta, así se llama. Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2005 o Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2006. Lo único que cambia en el nombre es el año. Ese documento, ese volumen, es una fuente primaria. ¿Por qué es una fuente primaria? Porque quien lo está proveyendo es la misma institución que obtuvo los datos, la misma institución que hizo la encuesta. Entonces, ese volumen de la ENOGAR es una fuente primaria. Igual, el Banco Central de la República Dominicana anualmente levanta 2 encuestas de fuerza de trabajo. Una en abril y otra en octubre, es decir, semestralmente. Y publica cada año 2 libros, el de abril y el de octubre. Y se llama Encuesta Nacional de Fuerzas de Trabajo, abril de 2015. Encuesta Nacional de Fuerzas de Trabajo, octubre de 2015. Son 2, porque es cada semestre. Esos libros también son fuentes primarias. Ese libro que llama Encuesta Nacional de Fuerzas de Trabajo, abril 2015, es una fuente primaria. Porque ¿quién está publicando y ofreciendo ese libro? El Banco Central de la República Dominicana. ¿Y quién obtuvo la información para producir ese libro? El Banco Central de la República Dominicana. Entonces, ese libro, ese documento es una fuente primaria. ¿Se entiende? Sí.
¿Solamente usted entiende? No, no, claro. Sí, se entiende, entendimos también. profesor. Sí, Sí. se entiende, profesor. Igual, Yo les, he, Estamos di- acá. yo les he dicho a ustedes, nosotros estamos aquí comunicándonos a través de este sistema que a veces falla y a veces no falla. Si ustedes con la boca de comer no me responden, yo no sé si me están escuchando. Puede que se me haya ido el sonido a mí, puede que se le haya ido a usted. Y entonces no estamos en nada. Si estuviéramos en un aula, ustedes sentados, yo parado frente a ustedes, yo no tengo que hacer esa pregunta porque sé que me están escuchando. Aquí no. Si no me dicen, yo no lo sé. No sé si lo han descubierto. Sí, no, exacto, estamos de acuerdo con eso, profe. Tienes razón. Claro, porque si no, de repente estoy yo como un idiota aquí hablando y yo no soy muy idiota. Pero haría el papel de idiota. Bien. Entonces, ¿qué dice el siguiente párrafo? Existen situaciones en que una institución o una persona obtienen y preparan informaciones estadísticas, pero no las publican. En situaciones como esta, la persona o institución misma se convierte en fuente primaria. Correcto, Un porque ejemplo de este usted tiene tipo, la información, usted produjo la información, exacto, la tiene, aunque no la haya publicado, usted es una fuente primaria. Usted hizo un estudio sobre la violencia familiar en el barrio suyo y dejó los resultados ahí. Usted no los publicó ni hizo nada con ella y los dejó ahí. El hecho de que usted no lo haya publicado no significa que no son una fuente, porque usted se convierte en una fuente. Ahí la fuente pasa a ser usted. Como usted no ha publicado ningún documento, quien va a proveer la información no es un documento que usted produjo, que sería la fuente primaria, sino usted mismo. Entonces la fuente sería Juan Sánchez, estudio hecho para medir en la violencia familiar en el barrio. Esa sería la fuente. ¿Se entiende? No, no necesariamente tiene que estar publicada. sí, se entiende. Sí, profe. Con el ejemplo que está aquí, se acaba de entender. ¿Qué dice el ejemplo? El ejemplo dice, un ejemplo de este tipo lo constituiría un investigador o una institución que haya realizado una encuesta, pero no haya publicado sus resultados, pudiendo proporcionárselos a otras instituciones o investigadores. En Correctamente. consecuencia, sí, en consecuencia, Sí, una fuente primaria es aquella que proporciona datos recogidos por ella misma. correctamente. Eso es lo que determina que es primaria. Haya sido que esos datos que está proveyendo ya están publicados o haya sido que no estén publicados. Es una fuente primaria porque lo está ofreciendo de primera mano. El factor que importa en ese caso es que la información publicada o no sea de origen de esa misma fuente, o sea, De esa misma persona o institución. exacto, persona e institución. Correctamente. Eso es lo que determina que es primaria. ¿Queda claro? Sí, Sí, profe, sí. Fíjense que nosotros estamos hablando aquí de cosas que a ustedes les parecen triviales y quieren que les dé una mala noticia. No son triviales. ¿Saben por qué? Porque son fundamentales. La credibilidad, la confiabilidad de una información depende de la fuente. Depende de la fuente. Entonces tenemos que tener muy claro cuál es la fuente y qué tipo de fuente es. Y en función de eso será el crédito que le demos a la información. Muy bien. ¿Y qué dice el párrafo siguiente? A su vez, una fuente secundaria es aquella que toma y publica informaciones obtenidas originalmente por otros. Un ejemplo lo constituye el Anuario Demográfico de Naciones Unidas,
a través del cual se publica información obtenida por las oficinas nacionales de estadística de los diferentes países del mundo. De igual forma, si un investigador del área de la educación toma los datos sobre las características educativas del noveno Censo Nacional de Población y Viviendas 2010 y publica un estudio contentivo de la serie de estadísticas censales denominado La educación en la República Dominicana, entonces ese documento constituye una fuente secundaria. Correcto. Tal como decía el compañero ahorita, lo que define que es primaria o secundaria es quién obtuvo la información que me están presentando. Fue usted mismo, entonces, primaria. Usted me la está dando, pero a usted se la dio otro, entonces usted es una fuente secundaria. ¿Qué es lo que pasa aquí con el Anuario Demográfico de Naciones Unidas, que es un documento que se publica anualmente? Claro, por eso es un anuario, porque se publica anualmente. Y que contiene información demográfica de los 194 países del mundo. Información sobre natalidad, sobre mortalidad, sobre población, información demográfica. Entonces, ¿quién elabora ese documento? La Oficina de la División de Estadística de Naciones Unidas, que tiene sede en Ginebra, Suiza. Ahí hay un grupo de técnicos que elabora ese documento y lo publican. Pero, ¿con qué información elaboran ellos ese documento? Con la información que le envían las oficinas de estadística de los 194 países del mundo. Es decir, la información que le envían las 194 oficinas de estadística del mundo. Entonces, el anuario demográfico me proporciona información que a su vez a ellos se la proveyó otro. Por eso el anuario demográfico de Naciones Unidas es una fuente secundaria de información. Y de la misma forma, el otro ejemplo que dice, si el investigador del área educativa quiere hacer un estudio sobre la educación en la República Dominicana, dice, pero esa información es existente ya, porque está en el censo. Entonces, para él es información existente externa, porque no la obtuvo él. Existe, pero la tiene otro. Entonces tiene que ir a una fuente. Para él, el censo es fuente primaria, pero yo que me voy a basar en el estudio de él que se llama La educación en la República Dominicana, ese documento de él para mí ya pasa a ser una fuente secundaria, porque me está proveyendo información que a él a su vez se la proveyó otro, que es la Oficina Nacional de Estadística. ¿Está clara la distinción entre lo que es una fuente primaria y una fuente secundaria? Sí, maestro, está muy claro. Eso Sí, está bastante claro. Perfecto. Perfecto. Hasta el perro lo entendió. Bien. Entonces, nos fuimos por este camino. Cuando la información requerida existe, ya dijimos que es interna, la tomamos, es externa, la buscamos. ¿Dónde? En una fuente primaria o en una fuente secundaria. Y cuando es el otro brazo, cuando la información requerida es no existente. Yo la necesito, pero no existe. ¿Qué tengo que hacer? Producirla. Y para producirla necesitamos dos herramientas. Un procedimiento o técnica para la obtención y un instrumento para aplicárselo a la técnica. Entonces, necesito estas dos herramientas. Una técnica a través de la cual la voy a obtener y un instrumento con el cual la voy a obtener. Las técnicas puede ser cualquiera de estas 6. La técnica puede ser un experimento, puede ser observación directa, puede ser entrevista directa, puede ser entrevista por correo, puede ser entrevista por teléfono o puede ser registro. Recuerden que dijimos que en buenas cuentas todo esto se convierte en observación, porque son formas de obtener la información. Por eso a esta le llamamos observación directa.
directa, porque estas otras formas de observación no son necesariamente directas, son observación. Son formas de observar, porque son procedimientos para obtener la información. Ahora bien, nosotros observamos, si otra vez experimentamos en forma directa o con entrevista directa o cualquiera de estas entrevistas o registros. ¿Y con qué instrumento nosotros? ¿Qué instrumento usamos en estas técnicas? ¿Un cuestionario? ¿Una guía? ¿U otro tipo de instrumento? Porque hay otros. Yo puse de manera explícita el cuestionario y la guía porque son los dos que comúnmente se utilizan. Hay otros que rara vez podrían utilizarse. Pero, por ejemplo, en la observación directa se utiliza una guía. En el experimento se utiliza una guía. Pero en la entrevista directa, por correo, por teléfono o registro, se utiliza siempre un cuestionario. Entonces, este diagrama que se me ocurrió, créanme que no lo copié de ningún lugar, lo concebí para tratar de explicarle mejor esto a ustedes, que está aquí porque le dice la información no existente, es decir, cuando nos vamos por este camino, cuando nos vamos por ese camino, es cuando estamos frente a la información no existente. ¿Y qué dice? Cuando la información... Ah. ¿Está bien, compañera? Cuando la información necesaria para realizar un estudio cualquiera no existe, entonces el investigador o institución a cargo del mismo deberá obtenerla. Para obtener la información, el investigador deberá preparar un instrumento a partir del cual pueda registrarla o anotarla. Existen diferentes tipos de instrumentos, los cuales dependen del tipo de estudio a realizar. La información puede ser registrada en una simple ficha, en un formulario simple o en un cuestionario o boleta con mayores grados de complejidad. ¿Qué es lo que acabamos de ver acá, no? Hablamos de un cuestionario, una guía, una ficha, una boleta, etcétera, etcétera. Muy bien. El cuestionario pasa a ser realmente el instrumento que más se utiliza para obtener información. Por eso decíamos, estas 4 formas de obtener información se hacen a través de un cuestionario. Estas 2 se hacen a través de una guía. Son muy diferentes, un cuestionario es muy diferente a una guía. ¿Qué dice acá sobre el cuestionario? Cuando la información requerida por el investigar no existe, entonces deberá obtenerla, para lo cual requerirá un instrumento que garantice que a todos los informantes se les ha formulado las mismas preguntas y en la misma forma. En este caso, debe elaborarse un cuestionario en el caso de una encuesta o una boleta si se trata de un censo. Correctamente. Cuando se hace un censo, normalmente no se habla de cuestionario, se habla de boleta censal. Pero la boleta censal es el cuestionario del censo. Solo que por cuestiones de convención, normalmente se habla de boleta censal. Eso se lo digo por si en algún caso en un censo no le hablan de cuestionario, sino de boleta, sepan que la boleta es el cuestionario censal. En una encuesta siempre se llamará cuestionario. Entonces, simplemente esa distinción se la hago cuando se trata de un censo. ¿Y qué dice acá sobre el cuestionario? Al momento de elaborar el cuestionario o boleta, debe tenerse presente en que
la medida que el cuestionario contenga un mayor número de preguntas. Disminuye la calidad de la información obtenida a través del mismo. Esta situación Lo que les está diciendo ahí es eso, que al momento de elaborar el cuestionario o boleta, si fuera un censo, debe tenerse presente que en la medida que el cuestionario o boleta contenga un mayor número de preguntas, disminuirá la calidad de la información que se obtiene a través del mismo. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Por qué dice que se produce eso? Esta situación se produce porque las personas normalmente acceden a ser entrevistadas y responden de buena forma a la entrevista. Sin embargo, si el número de preguntas a responder es elevado, lo pueden comenzar a impacientarse, por lo que con tal de que la entrevista no se prolongue, pueden ofrecer información. Por ejemplo, si la persona entrevistada piensa que una forma rápida de La comunicación se le fue a la compañera, a ver si alguien la esta retoma. salida, aun cuando no sea la respuesta. A ver si alguien que tenga mejor Ok. comunicación ¿Perdón? puede repetir. Por Que se le- ejemplo, Sí. sí, por Sí. ejemplo, si la persona entrevistada piensa que una forma rápida de deshacerse del entrevistador o empadronador es responder sí a las preguntas, entonces se corre el riesgo de que opte por esa salida, aun cuando no aun cuando no sea la respuesta correcta, y lo mismo pasaría si considerase que las respuestas no lo liberaran del entrevistador o empadronador. Correctamente. ¿Qué es lo que le está diciendo? Un cuestionario debe tener la menor cantidad posible de preguntas. ¿Por qué? Porque hay una relación muy directa entre calidad de la información y número de preguntas, o más bien inversa. En la medida que el número de preguntas es menor, la calidad de la información es mayor, porque usted está molestando menos a la persona entrevistada. Llega un momento en que si su cuestionario tiene muchas preguntas, la persona entrevistada empieza a impacientarse, quiere deshacerse de usted. Y si piensa que diciéndole que sí a todo usted lo va a dejar tranquilo, le va a decir que sí a todo aunque sea falso. Y lo contrario, si piensa que diciéndole que no a todo se saca a usted encima rápidamente, le va a decir que no, pero le está dando información que no es real. Entonces, información no tiene calidad. Entonces, ¿cuál es la moraleja del caso? Que el cuestionario debe tener la menor cantidad posible de preguntas. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Cuántas preguntas debe tener un cuestionario? Y la respuesta es muy sencilla. Las que sean necesarias para responder a los objetivos de la investigación. Ni una más. Ni una más. Pero tampoco ni una menos. Porque si le falta alguna, entonces no va a poder responder a los objetivos. Es como caminar sobre huevos y no quebrarlos, ¿no? O caminar sobre una cuerda floja y no caerse. Un ejercicio de equilibrio. Todas las que son necesarias, pero la menor cantidad posible. Todas las que son necesarias para responder a los objetivos, pero ni una más. ¿Se entiende? Sí, Sí. Y aquí hay un consejo básico. ¿Qué dice? Cuando se precisa elaborar un cuestionario, siempre deberá evitarse la tentación de incluir preguntas no estrictamente necesarias, aunque estas resulten interesantes. Un procedimiento simple para elaborar el instrumento consiste en comenzar incluyendo las preguntas una a una. Luego de haber
analizado minuciosamente la inclusión de esta información en función de los objetivos de la investigación. Lo que estoy diciendo, lo que les acabo de decir. Pienso en una pregunta pensando en los objetivos. Si no obedece a los objetivos, no la pongo. La pongo porque me ayuda a responder a los objetivos. Existen preguntas cuya necesidad de inclusión en el cuestionario, en principio, podría no parecer algo explícito. Sin embargo, el análisis es necesario para responder a los objetivos. Se requiere de su inclusión. Claro, lo que está diciendo ahí, y eso es muy importante meditar encima de ello, que hay preguntas que en principio no vemos muy claro la necesidad de su inclusión. Pero cuando pensamos en los objetivos y en alguna vertiente que le vamos a dar al análisis, entonces nos damos cuenta de que no habíamos pensado en una pregunta particular, pero se hace necesaria. Lo que acabo de decir se ve más claro, hacía prueba de diputado en este ejemplo que está aquí. ¿Qué dice el ejemplo? Ejemplo 1. Juan Gómez, investigador del Ministerio de Educación de la República Dominicana, está interesado en estudiar el nivel de calificación de los directores de los liceos secundarios de la República Dominicana, para lo cual selecciona una muestra de 300 directores, es decir, de 300 liceos secundarios a nivel nacional. Continúo. Eso se entiende, ¿no? Porque hemos hablado ya hasta la saciedad de los estudios por muestra. Sí. O sea que entiendo que se entiende lo que estamos entendiendo con el entendido, ¿no? Claro. Sí. Ok. Continúe. En este caso, podría parecer que se requeriría de un cuestionario de apenas una pregunta. Si así fuese, a cada director solo se le formularía la pregunta siguiente: ¿cuál es el grado educativo más alto alcanzado por usted? Correctamente. ¿Por qué? Porque dice Juan Gómez, investigador del Ministerio de Educación de la República Dominicana, está interesado en estudiar, ¿qué cosa? El nivel de calificación de los directores secundarios de la República Dominicana. Ese es el objetivo de su investigación. Estudiar el nivel de calificación de los directores del liceo secundario de la República Dominicana. Entonces, en principio, parecería que es suficiente con un cuestionario de una pregunta que diga cuál es el grado educativo más alto alcanzado por usted. Eso le preguntaría el señor Gómez a cada director. Y con eso ya respondería al objetivo de su estudio, que es estudiar el nivel de calificación de los directores del liceo secundario de la República Dominicana. Sin embargo, miremos qué pasa en adelante. El director respondería con una de las siguientes respuestas: licenciado, máster o doctor. Una vez se haya procesado los datos, podría decirse cuántos directores de liceos secundarios del país tienen el grado de licenciado, cuántos de máster y cuántos de doctor. Correctamente. Y ahí estaría, en principio, aparentemente satisfecho el objetivo. Se determinó el grado de calificación de los directores de liceos secundarios. ¿Se entendió el ejercicio? Sí. Sí. Claro, Sí. usted va a decir el nivel de calificación, hay tantos licenciados, tantos máster y tantos doctores. Ahí está la respuesta. Sin embargo, ¿qué dicen adelante? No obstante, sería importante saber
en cuál de las dos zonas, urbana y rural, y en cuál de las regiones geográficas del país existe un mayor grado de calificación de los directores. De igual forma, sería importante saber en cuáles son las carreras de formación básica de los directores. ¿Quiénes son más calificados entre los directores y las directoras? Y entre los más jóvenes y de los de más edad. También podría ser útil saber quiénes son más calificados entre los de mayor antigüedad en el servicio o los de menor antigüedad. Correctamente. Entonces, ahí eso en principio como que no se veía. Parecería que con solo saber cuántos licenciados, cuántos máster y cuántos doctores hay, se respondía a los objetivos. Pero si estamos hablando del grado de calificación, podría ser importante saber quiénes tienen mayor calificación, los hombres o las mujeres, los que viven en la zona urbana o los que viven en la zona rural, los de una región o los de otra, los del Cibao o los del suroeste o los del este, o los más jóvenes o los de más edad. Entonces entonces parecería que esto es importante, porque si yo lo que voy a trazar yo quiero saber el grado de calificación de los directores para diseñar una política de elevar el grado de calificación de los directores, entonces de repente no me es suficiente con saber cuántos licenciados, cuántos másteres y cuántos doctores hay. Porque, ¿y en quién yo focalizo mi estrategia para mejorar? Entonces me dicen, no, lo que pasa es que la menor cantidad de máster está en el campo. En el campo hay muy pocos másteres y muy pocos doctores. Entonces yo sé que en aras de mejorar el nivel de calificación, yo tengo que focalizar de manera especial en el campo, en los directores del campo, y llevarle programa a los directores del campo, programa de calificación. Pero yo luego veo que, perfecto, pero no solo que están en el campo, que lo del suroeste tiene muy pocos máster y muy pocos doctores. Entonces un momentito. En el Cibao me aparece una buena cantidad de máster, una buena cantidad de doctores, yo no me preocupo ahí, me voy a preocupar en el suroeste. Y resulta que cuando veo, no es solo en el suroeste, pero en las mujeres, porque los hombres andan más o menos bien. El número de máster y doctores en el suroeste no es tan disparejo con respecto a las otras regiones, pero el de mujeres sí es bajo. Entonces, fíjese cómo yo voy afinando la puntería, como el estudio me va afinando la puntería para yo focalizar mis acciones y no fallar. Me voy. Privilegio. Las mujeres del suroeste. Pero de repente veo que entre las mujeres también hay diferencia, porque las mujeres de más edad tienen menor nivel de calificación. Entonces, ¿a quién privilegio? Las mujeres del suroeste de más edad. Entonces, focalizo y así es que se planifica. Así es que se produce información para la planificación, porque el dinero no se riega así. El dinero siempre es escaso y hay que afinar muy bien la puntería para hacer el disparo. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y les digo con esto con énfasis porque no tienen otra persona a quien hacerle la pregunta. Cuando le digo no tienen otra, no es porque no hay más personas, las hay, muy pocas son, pero más pocas son las pocas que tienen algún deseo de enseñar. Esas sí que son pocas. Sí, Esas sí les aseguro que son pocas. maestro, yo ¿Sí? digo que al momento de uno llegar al punto de llegar a hacer un cuestionario, a quien vaya dirigida el informe de la estadística que uno vaya a hacer, me imagino que
le requerirá qué información él necesita para uno poder hacer ese cuestionario. Me gustaría decirle que sí, pero tengo que decirle que no. Porque Ok, lo que usted está planteando es lo correcto, pero no es lo real. ok. ¿Usted es estudiante de qué carrera? Informática. Le tengo una muy mala noticia. Diga. A los informáticos le piden que sean magos. Mire, al informático le piden que elabore el cuestionario él. Le piden que diseñe, que seleccione la muestra él. Le piden que diseñe la investigación él o ella. Sí. Le piden que procese los datos él o ella. Y le piden que elabore el informe él o ella. Y además le piden una presentación de los resultados. Y si no sabe hacerlo, lo cancelan y buscan otro informático. Una consulta, profesora. En la tesis, ahí la información es producida eh, totalmente o también se obtiene información de parte secundaria. Porque yo sé que el monográfico, curso, eh, sí se obtiene de secundaria informaciones, pero la tesis en sí se produce 100% o no. No, no. Rara vez. Le digo rara vez. La información necesaria para una tesis es de fuente primaria. Usted la obtiene siempre porque otro se la proporciona. Es decir, usted la obtiene de fuente primaria, pero usted se vuelve una fuente secundaria. Usted como el autor de la tesis es una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque usted la va a hacer con información que le va a dar otro. Al menos que la produzca él mismo. Es que la producción de información es muy cara. Es muy cara. ¿Usted sabe cuál es el precio promedio de una en hogar? ¿Sabe cuánto es el precio promedio de una en hogar? No. 70 millones de pesos. Al diablo. Me quedo con la fuente secundaria entonces. 70 millones de pesos. Un hogar promedio. Ahí en hogar, la en hogar 2019 costó 110 millones de pesos. Claro. Y son encuestas relativamente baratas. Relativamente baratas. Entonces, se trabaja con información producida por otro, porque es muy costoso. Lleva mucho tiempo, muchos problemas. Producir información es caro, es caro. Usted profesor, ayuda en tesis. Si uno, digamos, ¿Perdón? usted, digamos, si se comunican con usted, usted puede, digamos, ayudar a un estudiante para tesis. No, no. Eso lleva mucho tiempo y yo no dispongo de tiempo. La última tesis que orienté fue en la Universidad de Buenos Aires, una tesis de maestría. Pero no, eso lleva mucho tiempo. Eso lleva mucho tiempo. Realmente no dispongo de ese tiempo. No es porque no quiero, sino que yo no tengo tiempo. Para muchas otras cosas no tengo tiempo. Yo tengo muchas obligaciones, muchas obligaciones.
Claro. Bien. Entonces, ¿qué dice acá? De lo anterior, se deduce que el cuestionario, además de la pregunta relativa al grado académico alcanzado, deberá contener una acerca de la zona de residencia. Además, deberá incluirse una pregunta sobre la provincia donde vive. Para de esta forma construir la región geográfica, también deberá contener preguntas acerca del sexo y la edad de los directores y en relación a la antigüedad en el servicio. Perfecto. Entonces, miren, anteriormente pensábamos que con una pregunta era suficiente y después vimos que no, que nos quedábamos cortos. Para responder a los objetivos necesitábamos un poco más de información y por eso necesitamos todas esas preguntas que decíamos. Y al final, ¿qué vamos a tener? Un cuestionario como este que está aquí, como este que está acá, donde tiene la provincia de residencia. Va a anotar la provincia, aquí están los códigos. ¿Por qué? Porque yo necesito las provincias para después juntarlas y construir la región, que yo dije que la necesitaba. La zona de residencia, marco urbano o rural, dependiendo de dónde vive, para después saber dónde viven los directores. Entonces, llevaría todas esas preguntas acá, porque dijimos que las necesitaríamos acá para clasificar la información. Entonces, miren cómo se produce un cuestionario. Cómo al final sale un cuestionario. ¿Se entendió? Sí. Mire que este cuestionario solamente tiene las preguntas que usted necesita para lo que dijo que necesita aquí. No tiene más. Pero tiene todas las preguntas que usted dijo que necesita aquí. Y eso es lo que decíamos inicialmente. Este obviamente es un cuestionario muy corto, pero eso sería lo ideal, que los cuestionarios fueran así. Hay cuestionarios con 200, 300, 400 preguntas. Imagínense lo que implica eso para la persona a quien van a entrevistar. Un dolor de cabeza. Yo quise ponerle esta agua de azúcar aquí en relación a metodología de investigación estadística, porque ustedes no se lo van a dar en ninguna asignatura, ningún profesor aquí, porque eso no se imparte aquí. Yo particularmente no lo estudié aquí. Sin embargo, aquí es que he visto cómo tropieza la gente porque no sabe esto, porque no le enseñaron. Elaborar un cuestionario no es una tarea fácil, no, pero tampoco es una cosa del otro mundo. Si no tiene claro lo que quiere, y ya habiendo tantos cuestionarios hechos, que no hay que inventar la rueda. Usted lo agarra y empieza a cortar y pegar y hace su propio cuestionario. Y eso es propiedad de todo el mundo, eso no es propiedad privada de nadie. Tal vez la persona que en este país ha tenido que hacer más cuestionarios soy yo. Yo soy el autor de la ENOHOGAR, yo fui que diseñé el sistema de encuestas de hogares de la ONU, soy el que dirigía las encuestas de Profamilia y ahí está la mayor cantidad de encuestas que se ha hecho en el país. Me ha tocado hacer la boleta censal en la República Dominicana para un par de censos al menos. Entonces, pero por eso le digo, y he aportado todo eso y lo que yo he aportado ahí lo puede usar el que quiera, eso está ahí, eso es público. Puede coger y cortar y pegar, eso no. Ahí no hay derecho de autor, después que uno lo puso ahí en un cuestionario, eso es del que lo necesite. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre el cuestionario? No, bien hasta ahí. Bien, yo no me voy a detener más con el cuestionario, porque aquí yo no tengo por qué detenerme, pues ya yo escribí lo que está aquí. Le toca a usted estudiarlo. Son los diferentes tipos de preguntas que hay que para ustedes de suma importancia, pero está escrito aquí a prueba de primero de primaria, para que ustedes lo estudien. Y con eso van a complementar eso y van a salir de aquí sabiendo elaborar sus propios cuestionarios. ¿Alguna pregunta? Porque no me voy a detener en esta parte acá.
Eso está ahí para que ustedes lo estudien. ¿Alguna pregunta? No. Sigo adelante. Está bien. Bien, entonces, de alguna forma, aquí hemos visto el cuestionario como el instrumento más utilizado en la obtención de información no existente. Sobre la guía no me voy a detener mucho, la vamos a mencionar aquí, porque vamos a ver ahora las diferentes formas, las diferentes técnicas de obtención de la información. Entonces, son las formas de obtención de información no existente. Yo no voy a detenerme con el experimento, porque el experimento es más utilizado en formas controladas. En estadística, me imagino que ahí hay estudiantes de estadística, ¿no? Sí, maestro. Bueno, yo no me incluyo acá, yo soy de informática. No, Alias un mago. de la carrera de estadística. Sí, yo estudié estadística. Bueno, entonces te va a haber una asignatura que se llama diseño de experimentos, donde deberían, no sé si es verdad que le van a enseñar, pero donde deberían enseñarle esta técnica de obtención de información que es el experimento. De todas maneras, eso yo lo tengo desarrollado en otro documento. Aquí no me voy a detener con eso. Voy a ir directamente a la observación directa. Acá. La observación directa es una forma de obtención de información donde se obtienen los resultados a través de la observación directa. Es decir, observación directa. Y es muy utilizada en la investigación, en la psicología, en la antropología, donde se recurre a esta técnica porque, por ejemplo, no se confía en estas otras. Si usted fuera a hacer un estudio sobre la discriminación de los dominicanos a los haitianos, la discriminación de los dominicanos a los haitianos, que infelizmente es una realidad. Entonces, bueno, yo quiero ver la discriminación que tienen los dominicanos frente a los haitianos. Si usted le aplicara un cuestionario y le hiciera una entrevista directa, resulta que no hay discriminación, porque te le pregunta y le va a decir que no tiene ninguna discriminación. Porque esa no es la forma de obtener esa información. Tendría que hacer un estudio de observación directa. Usted elabora una guía y dice qué cosa usted va a observar. Usted dice, voy a observar la actitud del dominicano frente al haitiano en la puerta del autobús. ¿Qué hace cuando están los dos en la puerta del autobús? ¿Es gentil con él y lo manda a pasar y cuando él entra de mal le da el asiento? ¿O al contrario, es grosero, es mal educado? ¿O qué? Pues eso tiene que determinarlo a través de la observación. Y en la guía dice, bueno, y luego, cuando estaban sentados en el restaurante, ¿cuál fue la actitud del dominicano cuando se sentó el haitiano? Entonces usted observa y anota. Y al final usted está obteniendo información a través de la observación directa, porque se torna en la forma más objetiva de obtener información. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Perfecto. Se entiende, disculpe. Así como en el área de la psicología y la antropología se utiliza la observación directa, también se observa en otras áreas, en la investigación del comercio, por ejemplo. Usted quiere ver la conducta de un consumidor frente a un determinado producto. Usted va a ver cuál es la actitud del consumidor frente a una determinada línea de producto. Eso también es información que usted tiene a través de la observación.
Usted va, se para cerca de donde esté el producto colocado con una guía para decirle qué usted va a observar de los consumidores cuando se acercan, qué comentarios hacen, qué gestos hacen, qué cosas hacen, manosean el producto o simplemente pasan por el lado. Son resultados importantes, pero que usted no puede obtenerlo preguntándole. Usted tiene que ser a través de la observación. Y así como muchos otros tipos de investigación, se utiliza la observación directa. ¿Se entiende, no? Sí, profesor. Perfecto. Sí, Entonces, veamos la entrevista directa. La entrevista directa es la que más usted conoce, porque es la que se usa en las encuestas y es la que se usa en los censos. ¿Qué es lo que se hace en la encuesta? Se elabora un cuestionario y se hace una entrevista. Y en el censo, ¿qué es lo que hace? Se elabora un cuestionario o boleta y se hace una entrevista. Entonces, es la que usted más conoce. La entrevista directa tiene una tremenda ventaja y es que en la entrevista directa, quien está haciendo la investigación, el entrevistador tiene el control. Tiene el control. ¿Por qué? Porque usted está frente a la persona, cara a cara, mirándola a los ojos. Usted lee, usted solo baja la mirada cuando está leyendo la pregunta. Tan pronto usted termina de hacer la pregunta, usted levanta la mirada y le mira a los ojos. Y a esa persona se le hace difícil hacerle trucos, mentirle, cambiar la información, porque usted lo está controlando psicológicamente. Entonces, desde esa perspectiva, la entrevista directa es importante porque quien entrevista tiene el control del proceso. Bien. Y como decíamos, se usa en censos, encuestas y en muchas otras investigaciones. Se basa en un cuestionario, como vimos ahorita, ¿no? Se basa en un cuestionario donde usted formula las preguntas textualmente a la persona entrevistada y anota los resultados. Por eso es una entrevista directa. ¿Alguna pregunta? No, hasta ahora no. Bien. Parecía que estaba la partida, ya lo dije. Además de la entrevista directa, está la entrevista por correo. La entrevista por correo. Se elabora un cuestionario y en vez de ir a tocar a la puerta de la casa, el cuestionario se mete en un sobre y se le envía por correo postal a la persona para que lo llene y lo devuelva por la misma vía, así por correo. En la República Dominicana, esa forma de obtener información es muy arriesgada por varias razones. Primero, no hay garantía de que el correo funciona bien y que le va a llegar el cuestionario en el tiempo que usted necesita que le llegue para que se lo pueda devolver en el tiempo que usted necesita que se lo devuelva, porque usted tiene un periodo de levantamiento de información y tiene un cronograma de trabajo, no puede pasarse de ahí. Entonces, no hay mucha garantía de que el correo tiene ese nivel de eficiencia. Pero ese no es el problema más grave. El problema más grave es uno que se llama falta de cultura estadística en la población. Usted le manda un cuestionario por correo y con lo chabacano que es la gente de este país, no lo devuelven. Porque toma las cosas con muy poca seriedad. No lo devuelve. Y si lo devolviera, tal vez puede devolverlo fuera del periodo, ya cuando el estudio pasó. Entonces, es muy arriesgado. Por tanto, en la República Dominicana no sería aconsejable hacer un estudio con entrevistas por correo. Hay otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, a mí no me gusta poner Estados Unidos de modelo, porque Estados Unidos es una porquería de país. Pero como a ustedes les gusta mucho y está cerca de ustedes, se lo puedo mencionar a veces. El censo de población en Estados Unidos se hace por correo. No en su totalidad, pero entre
el 70-75% de los hogares se empadronan a través del correo. La oficina del censo elabora una boleta, cuestionario, lo envía por correo a cada hogar y dentro del sobre manda otro sobre con una estampilla ya pegada, de manera que usted lo llena, lo entra en ese sobre nuevo que le llegó dentro del sobre grande y usted lo tira otra vez en el buzón y le llega a la oficina en el tiempo. Profesor, ¿Sí? en las votaciones también de los Estados Unidos ahora, yo creo que una parte votó por correo también. Sí, pero eso es diferente, ¿no? Eso es diferente porque aquí estamos hablando de entrevistas. Estamos hablando de entrevistas. Okay. Igual que el cheque de la compensación por el coronavirus se lo mandaban a usted por correo y el cheque de la jubilación se lo mandan por correo. Sí, allá el correo se usa para muchas cosas, entre ellas para hacer encuestas, para hacer el censo y otras operaciones de naturaleza estadística. ¿Está claro? Sí, está claro. Realmente es como tal como usted dice, no es muy rentable hacerlo por ese medio. Un país como este donde no hay cultura de usar ese medio. Sí, sí, realmente muy arriesgado, muy arriesgado. Con certeza que usted va a terminar mal. Pero bueno, funciona en otros países, inclusive en países no industrializados funciona. En Chile el correo funciona muy bien. Funciona muy bien. En Cuba el correo funciona muy bien. Se hacen estudios allá por correo y funcionan. La gente responde. Nosotros lo que digo es que tomamos normalmente muchas cosas con muy poca seriedad. Bien. ¿Alguna pregunta adicional con respecto a la entrevista por correo? No. No. Bien. Está también la entrevista por teléfono. Igualito. Se elabora un cuestionario y en vez de mandárselo por correo postal o en vez de ir a tocarle la puerta, lo que hace es que se le llama por teléfono y se le va aplicando el cuestionario pregunta por pregunta y se van anotando las respuestas. Como si fuera una entrevista directa, solo que por correo. Aquí hay problemas también. El primer problema es que no todos los hogares tienen teléfono. Y eso, si fuera una encuesta, ya tiene un sesgo de entrada. Y si es un censo, también tiene un sesgo. Porque le va a faltar gente. Todos aquellos hogares que no tienen teléfono no podrán ser entrevistados en un censo o en una encuesta. Eso por un lado. Pero por otro lado está el mismo problema de la entrevista por correo. La falta de cultura estadística. Usted le llama por teléfono y le dice que está haciendo un estudio sobre la preferencia de un determinado producto o la opinión sobre un determinado candidato. Lo mandan al DH. Inmediatamente. Que no le interesa. Exactamente, no le interesa o tiene suspicacia. Está llamando para ver si yo estoy aquí para venir a robar, qué sé yo. Cualquiera de esas cosas. Eso obviamente en otros países no pasa. Moraleja. No sé si usted llegó a observar de cerca el proceso de las elecciones, que hacían unas encuestas así por teléfono. Mi papá trabajaba en el Ministerio de Agricultura y ellos lo pusieron a hacer una actividad así para recolectar votos. Y un gran por ciento de las personas que se lo llamaban decían que respondían mal o no cogían el teléfono o sencillamente colgaban. Sí, lo mismo que estamos diciendo. Entonces, definitivamente, el teléfono no es una buena forma ni para hacer censo ni para hacer encuestas. Primero, porque no todos los hogares tienen teléfono, lo cual ya marca un sesgo de entrada. Y segundo, porque no existe cultura estadística y no
todos los que usted llame le van a responder. Pero, igual digo, en otros países sí funciona la entrevista por teléfono. Yo estuve trabajando unos días en el Laboratorio de Investigación Social de la Universidad de Chicago, que probablemente es el centro de investigación sobre opinión pública más importante del mundo, y donde allí se hace encuestas todo el tiempo se está haciendo encuestas sobre opinión pública, sobre diferentes aspectos relacionados con la opinión que tiene la gente del gobierno, de las instituciones, de las religiones, de todo, de todo. Y ahí es una gran área que está dividida en cubículos y en cada cubículo tiene un escritorio, una silla y un teléfono. Y ahí hay una persona que está haciendo entrevistas, le da una lista de teléfono, la parte de la muestra que le toca a él o a ella, y llama a esos números y aplica el cuestionario, le aplica un cuestionario por la vía telefónica. ¿Ya? Y eso no hay mayores problemas. En el caso nuestro, no lo intentemos porque vamos a salir mal. Con el surgimiento de la tecnología, hay entrevistas por correo electrónico. Se elabora un cuestionario y en vez de mandárselo en un sobre con un cartero, se le manda a través de una dirección electrónica. Pero tiene el mismo problema del cuestionario que le mandó con el cartero. Sí. Primero, no todo el mundo tiene internet. Y segundo, el que lo tiene, no todo el mundo responde. Entonces, ahí correría el mismo riesgo de la entrevista por correo, de la entrevista por teléfono, por correo postal y la entrevista por teléfono. Ahí va a tener un problema de que no todos tienen el medio y segundo, que el que lo tiene no siempre le va a responder. Pero como les decía, en otros países eso funciona. Eso funciona. Ahí... Yo estoy en Argentina y yo hago, siempre me vienen haciendo encuestas. De las encuestas que me han hecho, me han dado bono en dólares para compra en eBay o te dan puntos para intercambiarlos por premios y muchas veces me la han hecho de forma presencial y me han pedido, por supuesto, con una encuesta ya previa antes, que si yo dispongo para ir a comprar un producto a un supermercado más cerca y yo he ido y lo he comprado porque ya de antemano me han hecho una encuesta y yo he puesto el sí. Así ¿no? es, así es, así es. En Chile funciona también. Mi hijo mayor hace un tiempo iba a presentar su disertación en la Universidad de Chile. Él estudió kinesiología y su disertación era sobre la colocación en el mercado laboral de los kinesiólogos que se formaron en una cohorte, es decir, en un periodo de 10 años creo que fue. Y ellos tienen un registro muy bien, muy bueno del expediente de cada uno de los estudiantes de esa cohorte, los estudiantes egresados en esa cohorte, donde tienen la dirección electrónica y se mantienen activos, de manera que si hacen cambio en la dirección, ellos registran el cambio, de manera que eso está al día, está el registro en la universidad. Y él envió, fueron alrededor de unos 500 y pocos cuestionarios, porque era la cohorte de egresado, eran esos, 500 y tantos en ese periodo. Y de los 500 y tanto, 510, 512 por ahí, les respondieron 487. O sea, es muy bueno, muy bueno. Si la pérdida fue 20, 25 casos tal vez. Eso es muy bueno, eso se considera muy bueno. Entonces funciona, pero aquí ni pensarlo. Aquí no funcionaría. No hay la suficiente seriedad en la gente como para, porque no están con un látigo detrás de mí, yo lo envío. Es decir, mi conclusión o mi recomendación es
que aquí prefieran no usar ni entrevista por correo postal ni electrónico, ni entrevista por teléfono, que prefieran, si es un estudio como un censo, una encuesta, que prefieran una entrevista directa. Si es un estudio más de carácter cualitativo, podían recurrir a la observación. Y finalmente está el registro. Y sobre esta forma de obtención de información, el registro, es interesante. El registro es diferente a todas estas otras formas. ¿Por qué? Porque en estas 5 formas que aquí están, más el correo electrónico que no está, quien tiene la parte activa es quien procura la información. Si usted va a hacer un estudio experimental, usted es el que organiza su experimento y va a experimentar. Si usted va a hacer un estudio por observación, quien va a la parada de autobús o al supermercado o al lugar de la observación es usted. Si usted va a hacer una entrevista directa, el que va a tocar la casa, a la puerta de la casa para el censo, la encuesta, es usted. Si va a hacer una entrevista por correo, quien envía la entrevista es usted. Igual si va a hacer por correo electrónico también. Y si va a hacer una entrevista por teléfono, quien marca el teléfono y llama es usted. Entonces quiere decir que en estas formas de investigación, de obtener la información, la parte activa la lleva quien está obteniendo la información. En el registro es lo opuesto. En el registro, quien proporciona la información es quien lleva la parte activa. Quien obtiene la información lleva la parte pasiva. Les pongo un ejemplo. Información que se obtiene normalmente a través del registro. Las informaciones sobre nacimientos, sobre defunciones, sobre casamientos, sobre divorcios, sobre registro de títulos y el que vende un automóvil, una casa, una finca. Ahí quien ofrece la información lleva la parte activa. ¿Por qué? Porque si nace un niño o una niña, el padre o el tío va a la oficialía a registrar. El registrador quien obtiene la información, está sentadito en su escritorio y no se mueve. Si fallece una persona, igual. Uno de los deudos es quien va a la oficialía y hace la declaración. Quien recolecta la información está sentadito en su escritorio y no se mueve. Pero ya porque esto es algo obligatorio. Toda esta parte acá en registro pasa a ser algo ya obligatorio. Correctamente. Correctamente. Pero hay registros no obligatorios, obviamente no aquí, que funcionan. Por ejemplo, en la Universidad de Pelotas, cerca de usted, porque está en Rio Grande do Sul, está en la ciudad de Pelotas, en Rio Grande do Sul, en Brasil, hay un centro de investigación donde yo digo que se hace ciencia viva. Es sumamente interesante, porque es un centro de investigación donde se siguen las cohortes de personas. Es decir, la última vez que estuve ahí, hace 5 años, o sea, ya hace 40 años, 41 años, que se están observando cohortes. ¿Qué significa eso? Que desde hace 41 años se empezó a observar a los niños que nacían en el municipio y se les lleva un registro de vida de todo su ciclo de vida. Nació, cuántas veces se enfermó en el primer año de que se enfermó, dónde lo atendieron, con qué medicamento lo atendieron, en el segundo año, en el tercer año, en el cuarto año, cuando entró al jardín de infantes, cómo fue su ciclo en el jardín de infantes, qué pasó cuando empezó ya la educación formal propiamente, qué pasó
con las asignaturas, en cuál funcionaba, en cuál no. Luego, su ciclo mórbido, de que se enfermó, si es que lo hizo, el tratamiento que le dieron. Después vino la graduación de la primaria, ¿qué pasó? Viene la secundaria, la graduación de la universitaria, de la secundaria, entra a la universidad, ¿qué estudió? Salió, su ciclo laboral, donde empezó a trabajar, su ciclo vital, se casó, a qué edad se casó. Es una cosa fantástica. Y esa información la registra el individuo. Es decir, no hay ningún precepto legal que diga que debe registrarla. Simplemente es un compromiso que asumió y su nivel de conciencia le dice que eso es beneficioso, porque eso es fundamental para muchas cosas. Por ejemplo, eso ha permitido establecer patrones de tratamiento a enfermedades. Es decir, se enfermó de gripe, le dieron acetaminofén o le dieron el otro. ¿Y cuál fue el resultado? Ah, le dieron pero no le pasó nada. Le dieron pero sí se sanó. Le dieron a los 3 días de que le empezó la morbilidad. O le dieron el primer día. ¿Qué efecto tuvo cuando le dieron el primer día? Eso es fantástico. Por eso yo digo que hacer ciencia viva. Y ese registro lo hacen las personas voluntariamente, pero rigurosamente. Hay nadie se omite de ir cuando le toca dar la declaración siguiente. Y eso es fantástico. Tal como usted dice, ese es otro registro que mencioné, son compulsivos, porque hay una legislación que obliga a hacerlo, pero ahí le digo que nosotros somos tan chabacanos, irresponsables, que aún con esa obligatoriedad no lo hacemos. No lo hacemos. La ley dice que un pequeño, un niño o niña, debe registrarse durante los 30 días posteriores, en el periodo de los 30 días posteriores al nacimiento. Mismo así, usted se encuentra con un 10% de los críos que a los 5 años nació registrado. Y hay una ley compulsoria. Y lo propio ocurre con las defunciones. La ley dice que una persona fallece y en el periodo de los 24 horas, dentro del periodo posterior al fallecimiento, debe ser registrado. Y nos encontramos que el 20% de las personas están sin registrar, habiendo fallecido. Una consulta. Sí. Cuando un niño nace, se supone que el centro médico donde nació inmediatamente tiene un registro civil donde le dan inmediatamente ya ese registro tanto de defunción como de nacimiento de la persona. Y si no lo tiene, entonces lo que hacen es que le dan, antes de darle el alta o entregarle el cuerpo a una persona, le dan un papel donde debe registrar eso, llevar a la administración y después se procede a liberarlo. Realmente, usted dice lo correcto. No siempre se observa. A veces le buscan como dicen acá, un bajadero a las cosas, un atajo, porque mira que estoy urgido de esto. No, mira, tú sabes que es fulanito de tal. Y eso se repite tantas veces que se traduce en esa omisión que le estoy diciendo en los registros de nacimientos y defunciones. Es una desgracia, pero es una realidad. Sí. Bueno, a grandes rasgos hemos discutido algo bien interesante, que es este ciclo que nos lleva a lo que es la obtención de la información cuando ésta no existe. Obviamente yo se lo he presentado de una forma medio telegramática aquí, ¿no? Porque es bastante más amplio. Si alguien precisare de algún cuestionario de encuesta o de un censo como ejemplo, o de un certificado de defunción o de nacimiento como ejemplo de registro, yo se lo puedo proporcionar porque tengo algunos ejemplos por ahí. Bien. Por el día de hoy yo me voy a quedar por acá, exactamente, habiendo
he más o menos visto esas cosas. Y ya en la próxima clase voy a hablar, o vamos a hablar, de esto que ustedes ya habrán visto. A ver, les voy a enviar esto en un ratito, les voy a enviar los dos documentos que estuve viendo recurrente, el esquemita que hice para un poco graficarle el proceso hasta la obtención de la información, y estos apuntes que tienen errores porque los hice y no los revisé, simplemente lo que pasa es que para complementar un poco el texto que les he recomendado, que es muy básico, para rellenar un poco con esto que creo que les puede ayudar, ¿no? Se lo voy a enviar, los dos, en un ratito. Así que a la próxima clase nos vamos a ver aquí, en la característica como elemento. Hay una omisión, dice para la población, es para el estudio de la población. Hay una omisión de una palabra. Le digo, hay omisiones, porque lo hice todo muy rápido. Así que nada, les envío esto y ya nos vemos en la próxima clase. Así que tengan un feliz resto de la noche. Igual, profe, igual. Buenas noches. ¿Cómo no? Muchas gracias, maestra. Pase bueno. De nada.